Capítulo 1. ¿Quién y qué es Dios? Hace unos años estaba yo regresando a mi hotel en New Delhi de una conferencia privada con la difunta señora Indira Gandhi, primera ministra de la India. Desde entonces, siempre al ingresar en la India, había notado vacas y bueyes vagando por las calles. Nunca había visto animales así vagando libremente por las calles de la ciudad en ningún otro país. ¿No vaga mucha distancia este ganado de su dueño?, le pregunté al conductor del coche. Oh, sí, respondió. Pero cuando pregunté, ¿vagan por todas las calles tan lejos? ¿Cómo los encuentran sus dueños para llevarlos de regreso a casa por la noche? El conductor del coche sonrió. Los dueños no, pero el ganado y los bueyes conocen a sus dueños y dónde viven. Ellos encuentran su propio camino a casa por la noche. Inmediatamente pensé en la escritura del primer capítulo de Isaías, que nunca había entendido tan perfectamente antes de esta vívida explicación. Oíd, oh cielos, y prestad oído, oh tierra, porque el Eterno ha hablado. Crié y engrandecí hijos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no sabe. Mi pueblo no considera. Ah, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, simiente de malhechores, hijos corruptores, han dejado al Señor, se volvieron atrás. Isaías 1, versos 2 a 4. Y esto fue dicho del antiguo Israel, nación a la cual Dios se había revelado por medio de muchas evidencias y milagros. Cuánto menos saben otras naciones acerca de Dios, acerca de quién y qué es Dios. No obstante, otras naciones son seres humanos al igual que la nación de Israel. Es importante desde el principio de este capítulo que usted note que Dios llama a estos humanos sus propios hijos. Mucha gente dice, Dios simplemente no parece real. Dios es un gran misterio para ellos. Sus propios padres humanos no parecen un misterio, parecen reales. ¿Por qué Dios parece irreal? En este capítulo espero que ayudemos a hacer que Dios sea tan real para usted como su propio Padre humano. Dios se revela a sí mismo efectivamente en la Biblia si tan solo lo entendiéramos para que parezca real a nosotros. De los pueblos del Imperio Romano, Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e iniquidad de los hombres que por medio de su maldad suprimen la verdad. Porque lo que puede ser conocido acerca de Dios es claro a ellos, porque Dios se los ha demostrado. Desde la creación del mundo por siempre, su naturaleza invisible, concretamente su eterno poder y deidad espirituales, han sido claramente percibidos en las cosas físicas que han sido hechas. Así entonces ellos no tienen excusa, porque aunque conocían acerca de Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que llegaron a ser vanos en su pensar, y sus mentes insensibles fueron entenebrecidas. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. Romanos 1, versos 18 a 22, versión estándar revisada. Los miles de millones que ahora viven en la tierra no solo son ignorantes del conocimiento más importante, ¿quién y qué es Dios? Parece que ellos no quieren saber. Están voluntariamente en ignorancia de el más importante conocimiento y relación posibles en la vida humana. Asombroso, pero cierto. ¿Y por qué los humanos han estado voluntariamente ignorantes de la más importante relación del hombre? Solo una explicación es posible. Todas las naciones han sido engañadas. Revelación 12:9. Y el hecho de este engaño universal hace verdadero el hecho de un superengañador. Más de esto más tarde. Dios irreal para los antiguos. Adán, el primer hombre creado,
tomando para sí del árbol prohibido el conocimiento del bien y del mal, al mismo tiempo estaba rechazando a Dios como creador. Cierto es que Dios había revelado de sí mismo en alguna extensión cierto conocimiento a Adán. Aún así, Adán se había separado completamente de Dios su creador. Indudablemente, parte del conocimiento que Dios había impartido a Adán se transmitió exitosamente de padres a hijos durante muchas generaciones. Jesús había llamado a Abel, el segundo hijo de Adán, el justo Abel. Él hizo lo correcto al ofrecer un cordero en sacrificio. Más tarde Enoc caminó con Dios. Dios habló con Noé y le dio instrucciones para la construcción del arca. Después del diluvio, ciertos relatos históricos implican que Sem, uno de los 3 hijos de Noé, tenía algún conocimiento del Dios verdadero. Pero indudablemente, al tiempo que generación tras generación de la humanidad se sucedían, conocimiento de Dios se había vuelto grandemente distorsionado. Nimrod, como está registrado en el capítulo 4 de este libro, hizo un Dios virtual de sí mismo. A través de las sucesivas generaciones y siglos, conocimiento del verdadero Dios se desvaneció casi completamente. Las antiguas naciones paganas hicieron muchos ídolos diferentes de arcilla, madera, piedra y otros materiales. Muchos ejemplos de dioses ídolos paganos han sido excavados por arqueólogos y pueden ser vistos en museos hoy. Como dijo el apóstol Pablo, adoraron mejor la creación que al Creador. Romanos 1:25. Concepto del primer siglo DC acerca de Dios. Al llegar al Nuevo Testamento captamos un vistazo de la ignorancia de cualquier conocimiento acerca de Dios. Los eruditos del mundo en el primer siglo eran los intelectuales atenienses. Algunos de ellos se encontraron casualmente con el apóstol Pablo en Atenas. Entonces ciertos filósofos de los epicúreos de los estoicos se encontraron casualmente con él, y algunos dijeron, ¿qué dirá este charlatán? Otros decían, parece ser un iniciador de dioses extraños, porque él les predicaba a Jesús y la resurrección, y lo tomaron y lo llevaron al Areópago, a lo alto de la colina de Marte, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la que hablas? Entonces Pablo se puso en pie en medio de la colina de Marte y dijo, a vosotros varones de Atenas, percibo que en todas las cosas sois demasiado supersticiosos, porque cuando pasaba por aquí y contemplaba vuestras devociones, objetos de adoración, versión estándar revisada, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, a quien en consecuencia adoráis vosotros ignorantemente, a Él os anuncio. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, viendo que es Señor del cielo y de la tierra, Él da a todos vida y aliento, y da todas las cosas, y ha hecho de una sangre todas las naciones de los hombres para que habiten en la tierra. Porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Hechos 17, versos 18 a 19 y versos 22, 26 y 28. Y ahora, ¿qué de los eruditos de nuestro mundo occidental hoy? Uno pensaría que los altamente educados deberían saber quién y qué es Dios. Suponga que pregunta al azar a 100 decanos de universidad, ¿creen ustedes en Dios? Quizás 3 o 4 responderían, oh, yo creo en la existencia de Dios como una primera causa. Pero no pueden decirle quién o qué es Dios. No pueden decirle cómo es Dios. Dios no es real para ellos. En otras palabras, Él es un misterio. Quizás otros 6 u 8 de los 100 admitirán que son agnósticos. No saben con certeza si Dios existe. He dicho que la educación se ha convertido en un asunto de implantación de memoria. Desde grados elementales hasta niveles de graduación más altos de estudios, nuestros sistemas educativos inyectan conceptos prefabricados, ideologías y una mezcla de hechos y fábulas en las mentes desprevenidas de niños, jóvenes y adultos jóvenes. Estudiantes en nuestros sistemas escolares son calificados de acuerdo con cuán bien aceptan, memorizan y pueden recitar o escribir en test lo que se les ha enseñado, sea verdadero o falso.
La educación moderna ha dado aceptación universal a la fábula relacionada con evolución. Evolución es el intento del agnóstico o del ateo de explicar la existencia de una creación sin la preexistencia del creador. Elimina a Dios del cuadro. Esta se ciega a sí misma al misterio por medio de intentar eliminar a Dios por completo. Creación material parece real. La creación es material, visible y por consiguiente parece real. El sistema de educación moderno se ha vuelto completamente materialista. El concepto científico moderno niega lo invisible y lo espiritual en cuanto a que posean existencia. Aún así, todos nuestros problemas aparentemente irresolubles y los males de este mundo son espirituales en naturaleza. Cité arriba del primer capítulo del libro de Romanos. El verso 28 dice: no les gustó tener a Dios en su conocimiento. Poco o nada es enseñado acerca de Dios, pero aún en los grados de primaria el concepto básico, el enfoque al conocimiento es evolución. ¿Hay alguna duda entonces de que los académicos no saben quién o qué es Dios? Ellos creen lo que han sido enseñados. Mientras escribo, comento que regresé recientemente de mi segunda visita de 4 días a Beijing, Pekín, como el primer líder religioso del mundo del cristianismo que es invitado por el gobierno para hablar ante grandes grupos en la capital china. Me he reunido en conferencia privada con el actual vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Popular Nacional, Tan Shen-lin, y más recientemente en esta segunda visita con Deng Xiaoping, el líder incuestionable de China. Al hablar con el líder de China, estaba hablando con el alto funcionario que ahora moldea las mentes y creencias de más de 1.000 millones de personas, casi una cuarta parte de toda la gente en la Tierra. China, en población, es la nación más grande del mundo. En tiempos muy antiguos, la religión en China era el culto a los antepasados. Luego vino el confucianismo, rivalizado por el taoísmo. Más tarde fue introducido el budismo de la India. Luego el cristianismo. Hoy la nación es comunista atea. Descubrí que los líderes de China son personas muy cordiales, amigables y corteses. Pero saber quién y qué es Dios muy ciertamente no es de lo que ahora se interesen. No intenté contarles quién y qué es Dios, pero les conté a 2 grandes e importantes audiencias de líderes lo que Dios va a hacer muy pronto y anuncié este próximo libro que estoy escribiendo ahora mismo. India es la segunda nación más grande. ¿Qué han sabido ellos acerca de quién y qué es Dios? Nada. No estoy condenando ni juzgando a estos pueblos y presumo que ellos son bien intencionados como cualquier pueblo. Dios no los está juzgando ahora, como explicaré más adelante, ni los está condenando. Él los ama y los llamará a todos a salvación eterna en su propio turno. Pero ellos no saben quién o qué es Dios. En el antiguo Egipto adoraban a los dioses Isis y Osiris. Los griegos y los romanos antiguamente tenían dioses mitológicos tales como Júpiter, Hermes, Dionisio, Apolo, Diana y muchos otros. Pero ellos no supieron y sus pueblos no saben hoy quién y qué es Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué voluntariamente ignorantes? Ya les he dado una razón en la cita del primer capítulo de Romanos de que ellos fueron voluntariamente ignorantes de las cosas del verdadero Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué voluntariamente ignorantes? En Romanos 8:7 claramente está declarado que la mente natural de los humanos es hostil contra Dios. Esto no significa necesariamente que todas las mentes humanas no convertidas sean activa, intencional y maliciosamente hostiles. La mayoría de los humanos son pasivamente hostiles contra Dios. Simplemente, normalmente no piensan en Dios. Si Dios es mencionado, se vuelven abochornados y con frecuencia intentan cambiar el tema. Probablemente no se dan cuenta en sus propias mentes de que tienen una actitud hostil hacia Dios. Hasta hoy, esa es la propia razón psicológicamente por la que quieren evitar el tema. En otras palabras, la persona promedio tiene sin darse cuenta
una hostilidad pasiva contra Dios. Sin darse cuenta activamente, quieren que Dios mantenga su nariz fuera de sus asuntos, excepto en un tiempo cuando estén en un profundo problema y griten en sollozos por la ayuda de Dios. Cosas espirituales y cosas invisibles son un misterio para ellos. No entienden aquellas cosas, aunque son reales, a causa de que no pueden verlas. Ellas se mantienen en un profundo misterio tal que ellos niegan su existencia. Había una causa para esta ignorancia voluntaria, y la Biblia nos indica claramente esa causa, que es dual. 1. La que ocurrió prehistóricamente, y 2. La que Dios mismo instituyó como consecuencia del pecado original de Adán. Todo esto, que se explicará en los próximos 2 capítulos, y la causa de todos los escalonados males del mundo de hoy, están claramente revelados por el omnipotente Dios en su palabra, la Santa Biblia. Esto se hará claro a medida que avancemos. Pero primero, ¿qué revela la Biblia acerca de quién y qué es Dios? Es solo en este libro inspirado que Dios se revela a sí mismo, pero la humanidad en general nunca ha creído a Dios, es decir, lo que Dios dice. Dios habló cara a cara personalmente con Adán y Eva, los primeros humanos creados. Luego permitió que Satanás se acercara a ellos. Satanás atrapó a Adán a través de su esposa. Nuestros padres originales creyeron a Satanás cuando dijo: «Por seguro no moriréis», después de que Dios había dicho: «Ciertamente moriréis», en relación con robar el fruto prohibido. Cuando Jesucristo habló en la tierra 4000 años después, solo 120 personas creyeron lo que Él dijo. Hechos 1, verso 15. Aunque Él predicó su mensaje de Dios a múltiples miles. Sin duda, pues, ninguna de estas religiones, sectas y denominaciones, excepto la pequeña y perseguida iglesia fundada por Jesucristo año 31 DC, iniciada con esos 120, creen en Dios, lo cual significa que estas otras, en efecto, no creen lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios claramente revela quién y qué es Dios, pero hay una razón para su ignorancia. Esto se hará claro a medida que prosigamos. Exactamente quién y qué es Dios, cómo Él se revela a sí mismo. Ya he citado al apóstol Pablo indicando a los intelectuales atenienses que Dios es el Creador, quien diseñó, formó, moldeó y creó al hombre. El profeta Isaías cita al mismo Dios diciendo: «¿Con quién pues me compararéis o seré igualado? Alzad a lo alto vuestros ojos y contemplad quién ha creado estas cosas, quién saca sus huestes por multitudes. Él llama a todos ellos por sus nombres, por medio de la grandeza de su poderío, por lo cual Él es fuerte en poder y ninguno falla». Isaías 40, versos 25 a 26. Lea esto en la traducción de James Moffat en inglés moderno. «¿Con quién me compararás pues y me igualarás?», pregunta el majestuoso. «Eleva alto tus ojos, mira hacia arriba. ¿Quién hizo estas estrellas? El que las junta y pone en orden, convocando a cada una por su nombre. Por temor a Él, tan poderoso y tan fuerte, ninguno deja de aparecer». Más exactamente, Dios mismo dice a los escépticos: «Ahora el Eterno grita, presenten su caso ahora, grita el Rey de Jacob, declaren sus pruebas, escuchemos lo que sucedió en el pasado para que podamos sopesarlo, o mostradme lo que está por suceder para que podamos observar cómo resultará. Sí, escuchemos qué es lo que viene, para que podamos estar seguros de que sois dioses. Venid, haced alguna cosa u otra, para que podamos maravillarnos a la vista. Vaya, Dios se burla ante el que duda. Vosotros sois cosas vanas, definitivamente, nada podéis hacer». Isaías 41, versos 21 a 24, versión Moffat. Estas escrituras revelan el poder de Dios, pero no lo que Dios es, de una manera que lo haga real para el lector. Otras escrituras deben hacer eso. Dios, creador del universo. Dios es creador de todo en el vasto universo, las estrellas, las galaxias en el espacio infinito, esta tierra, el hombre y todo en la tierra. Eso es lo que Dios es, lo que Él hace. Él crea.
Él diseña, forma y moldea. Él da vida. Él es el gran dador y su ley, su forma de vida, es el camino de dar, no de recibir, que es el camino de este mundo. Pero ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Ha habido muchas concepciones. Algunos creen que Dios es simplemente el bien o buenas intenciones dentro de cada ser humano, simplemente alguna parte de cada individuo humano. Algunos han imaginado que Dios era una especie de ídolo compuesto de oro o plata o tallado de madera, piedra u otro material. Los israelitas pensaron mientras Moisés se comunicaba con Dios en el monte Sinaí que Dios era o se parecía a un becerro de oro. Muchos piensan que Dios es un personaje singular, supremo, individual. Algunos pensaron que era un espíritu. Por otro lado, la enseñanza generalmente aceptada del cristianismo tradicional es que Dios es una Trinidad, Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que llaman alma espiritual. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, ni la Biblia en efecto enseña esa doctrina, pero más de eso después. Dios en prehistoria. Ahora volvamos al propio principio en la prehistoria. Si le preguntaran en qué parte de la Biblia encontraría usted la descripción más antigua de Dios en cuanto al tiempo de su existencia, probablemente usted diría, pues en el mismo primer verso de la Biblia, Génesis 1:1 por supuesto, ¿correcto? Equivocado. En orden de tiempo, la revelación más temprana de quién y qué es Dios se encuentra en el Nuevo Testamento, Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada había hecho que fuera hecho. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, versos 1-4. La palabra en este pasaje es traducida del griego logos, que significa portavoz, palabra o pensamiento revelador. Es el nombre usado allí para un personaje individual. Pero ¿quién o qué es este logos? Note la explicación en el verso 14. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nació como Jesucristo, era de carne y sangre material y podía ser visto, palpado y sentido. Pero ¿qué era Él como Dios, como el Logos? Eso he respondido en Juan 4:24. Dios es espíritu, y espíritu es algo invisible. Sabemos cuál era su forma y contorno como el Jesús humano, pero ¿de qué forma y contorno era Él como la palabra? Explicaremos eso más adelante. La palabra, pues, es un personaje que fue hecho carne, engendrado por Dios, que a través de este engendramiento posterior se convirtió en su Padre. Hasta ese momento, en ese tiempo prehistórico del primer versículo de Juan 1, la palabra no era todavía el Hijo de Dios. Él se despojó de su gloria como divinidad espiritual para ser engendrado como persona humana. Fue hecho Hijo de Dios al ser engendrado o procreado por Dios y nacido de la Virgen María. Así entonces, aquí encontramos revelados originalmente dos personajes. Uno es Dios, y con Dios, en ese tiempo prehistórico, estaba otro personaje que también era Dios, uno que más tarde fue engendrado y nacido como Jesucristo. Pero estos dos personajes eran espíritu, el cual es invisible a los ojos humanos, a no ser que se haga manifiesto sobrenaturalmente. Hasta este momento, en el tiempo descrito en el versículo 1, Jesús no era el Hijo de Dios, y Dios no era su Padre. ¿Quién fue Melquisedec? Descubrimos en cuanto al comienzo de su existencia algo adicionalmente descrito en Hebreos capítulo 7. Hablando de Melquisedec, quien era rey de Jerusalén en los días de Abraham, dice también que era el sacerdote del Dios Altísimo. Este Melquisedec había existido desde la eternidad, sin padre, sin madre, sin descendencia.
ni habiendo tenido principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Hebreos 7, verso 3. Puesto que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios y permanece como sumo sacerdote para siempre perpetuamente, y Jesucristo es ahora sumo sacerdote, Melquisedec y Jesucristo son una y la misma persona. En consecuencia, Cristo fue sin padre, sin madre, sin descendencia en tiempo de Abraham, ni habiendo tenido principio de días ni fin de vida. Dios también había existido eternamente con la palabra. Jesús, cuando era la palabra, era un ser inmortal que había existido siempre. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera sin principio de días. Él fue pues semejante al Hijo de Dios, pero no era aún el Hijo de Dios. Igualmente Él era Dios junto con Dios. Estos pasajes muestran que la palabra en el principio, antes de que algo hubiera sido creado, estaba con Dios y Él también era Dios. Ahora bien, ¿cómo podría ser eso? Podría haber un hombre llamado John, y John podría estar con el hombre llamado Smith, y John podría también ser Smith porque John es el hijo de Smith, y Smith es el nombre de la familia. Aún así, son dos personas separadas. El único punto de diferencia en esta analogía es que la palabra en el tiempo de Juan 1:1 no era todavía el Hijo de Dios, pero Él estaba con Dios y Él también era Dios. No había todavía Padre e Hijo, pero ellos eran el reino de Dios. Esa familia está compuesta ahora por Dios el Padre y Jesucristo, su Hijo, y muchos humanos engendrados que ya son ahora hijos engendrados de Dios. Romanos 8, 14 y 16 y Primera de Juan 3, verso 2, conformando la iglesia de Dios. Ese aspecto de familia, la familia de Dios, es vitalmente importante. Y esto será completamente explicado más adelante. Mucho tiempo antes de que cualquier cosa existiera, existían efectivamente dos seres supremos inmortales que siempre habían existido. La mente suya no puede concebir suficientemente aquel siempre, pero tampoco puede concebir suficientemente lo que es electricidad. Aún así, usted sabe que la electricidad existe y es real. Como Cristo fue creador. Así pues, volvamos a nuestra pregunta: ¿quién y qué es Dios? Antes de que cualquier otra cosa viniera a la existencia, Dios y la palabra existían compuestos de espíritu, no de materia, pero a pesar de todo, muy reales. Dos personas, no tres. Y verso 3 de Juan 1, todas las cosas del universo fueron hechas por medio de la palabra. Ahora bien, entienda esto al conectarlo con Efesios 3:9. Dios quien creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Permítame explicar. En la primera semana de enero de 1914, fui enviado por una revista nacional en Detroit, Michigan, a entrevistar a Henry Ford para obtener material para un artículo sobre su sensacional nueva política salarial de $5 por día. Vi a Henry Ford en el edificio de administración vistiendo un traje de negocio de cuello blanco y corbata. Luego miré a través del corredor hacia la fábrica gigante, entonces llamada la fábrica de Highland Park, y vi quizás miles de hombres en overall trabajando en máquinas alimentadas con energía eléctrica. El señor Ford fue llamado el fabricante del automóvil Ford, pero él hizo los carros por medio de estos obreros que usaron el poder de la electricidad y máquinas. De la misma manera, Dios Padre es creador, pero Él creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Jesús es la palabra. Está escrito: Él habló y fue hecho. Salmos 33, verso 9. Dios dice a Cristo qué hacer. Juan 8, versos 28 a 29. Jesús entonces habla como el obrero y el Espíritu Santo es el poder que responde y hace lo que Jesús manda. Asimismo, cuando leemos más adelante en Colosenses 1,
comenzando con el verso 12, dando gracias al Padre, quien nos ha trasladado adentro del reino de su amado Hijo, quien es la imagen del Dios invisible, misma apariencia, forma, figura y carácter, porque por medio de Él fueron todas las cosas creadas, que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sea que se trate de tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y por medio de Él todas las cosas se mantienen unidas. Versos 12 a 13 y 15 a 17. Por lo tanto, la palabra de Dios revela que Dios y la palabra, dos personajes supremos, coexistieron siempre y antes que cualquier cosa hubiera sido creada, incluyendo esta tierra y el universo entero. En la cita anterior, Cristo existe en la imagen, forma y figura de Dios. Quizás esto hará que Dios sea más real para usted cuando usted se dé cuenta de que Él existe en la misma forma y figura como un ser humano. Más pruebas de esto serán dadas más adelante. Hubo un tiempo, pues, cuando aquellos dos personajes coexistieron y ningún otro fue, ni tercera persona es mencionada, ningún alma espiritual. ¿Está Dios, pues, limitado solo a dos personas? La falsa enseñanza de Trinidad limita a Dios, de hecho, a tres personas, pero Dios no está limitado. Como Dios repetidamente revela, su propósito es reproducirse a sí mismo en lo que bien pueden llegar a ser miles de millones de personas. Dios. Es la falsa enseñanza de Trinidad la que limita a Dios, niega el propósito de Dios y palpablemente ha engañado a todo el mundo cristiano. Tanto Dios como la palabra mismos son espíritu y proyectan su espíritu. Déjenme ilustrar. Por su vista usted puede ver algo al otro lado de la habitación o ver el sol o incluso estrellas que son muchas veces el tamaño de nuestro sol, solo mucho más distante, pero a través de su vista usted no puede actuar sobre esos objetos. De la misma forma, Dios puede proyectar su espíritu a cualquier lugar sin consideración de distancia, pero a través de su espíritu, Dios es capaz de actuar sobre tales objetos o cambiarlos como Él desea. Así Dios es omnipresente. ¿Cuánto tiempo deben haber ellos pensado y planeado y diseñado antes de comenzar incluso a crear cualquier cosa imaginable? Pero materia, esta tierra, las estrellas, nebulosas y galaxias no fueron las primeras cosas que ellos crearon. Ellos crearon ángeles antes de la creación de materia. Dios habla de la creación de la tierra en el capítulo 38 de Job. Él dice que en la creación de la tierra todos los ángeles gritaron de gozo, verso 7. Por lo tanto, todos los ángeles ya estaban en existencia cuando la tierra fue creada al principio. En Génesis 1:1 habla de Dios creando la tierra y los cielos. En la versión autorizada, la palabra cielo singular es usada, pero el original hebreo, como escribió Moisés y como otras traducciones lo interpretan, está en plural, cielos, implicando que todo el universo material fue creado simultáneamente con la tierra. Esto está claramente enunciado en Génesis 2, verso 4. Estos son los comienzos de las generaciones de los cielos, plural, y de la tierra cuando fueron creados en el día que el eterno Dios hizo la tierra y los cielos. Sin embargo, la palabra día en este contexto no necesariamente es un día de 24 horas, sino un período general de tiempo. Eso podría haber sido hace múltiples miles o millones de años. Ángeles fueron puestos en tierra antes de la creación del hombre. Puesto que ángeles son seres espirituales e inmortales, podrían haber habitado aquí miles o millones de años antes de la creación del hombre. ¿Cuántos? Dios, en efecto, no revela. La tierra al principio fue la morada de los ángeles, pero Judas 6, y los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia habitación, la tierra. ¿Cuál es la apariencia de Dios? Ahora, más detalles en cuanto a quién y qué es Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24, versión estándar revisada.
¿Por qué Dios no es real para tantas personas? Porque Dios y la palabra estaban compuestos de espíritu, no materia, no carne y sangre como humanos. Dios es invisible a ojos humanos, Colosenses 1, verso 15. Él no parece real. Para parecer real, la mente naturalmente quiere visualizar una forma y figura definidas. Pero aunque Dios está compuesto de espíritu y no de materia visible, Dios, no obstante, tiene forma y figura definidas. ¿Cuál es la forma y figura de Dios? En Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Conocemos la forma y figura del hombre. Esa es la imagen, semejanza, forma y figura de Dios. En varias partes de la Biblia está revelado que Dios tiene rostro, ojos, nariz, boca y oídos. Tiene pelo en su cabeza. Está revelado que Dios tiene brazos y piernas, y Dios tiene manos y dedos. Ningún animal, ave, pájaro, pez, insecto o cualquier otra clase de vida de la que conozcamos tiene manos como manos humanas. Aun si cualquier otro ser viviente del cual supiéramos que tuviera una mente con la cual pensar, sin manos y dedos no podría diseñar y hacer cosas como un hombre hace. Dios tiene pies y dedos y un cuerpo. Dios tiene una mente. Animales tienen cerebro, pero no poder de mente como el del hombre. Si usted supiera a qué se parece un hombre, sabría cuál es la forma y figura de Dios, porque Él hizo al hombre a su imagen, según su misma semejanza. Uno de los discípulos de Jesús le preguntó cómo es Dios el Padre. Jesús replicó: he estado tanto tiempo con vosotros y todavía no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. Juan 14, verso 9. Jesús se parecía al Padre. Jesús era realmente Dios con nosotros. Mateo 1, verso 23. Jesús fue el Hijo engendrado y nacido de Dios. ¿Y cuál era la apariencia de Jesús? Era aquella de un hombre humano, porque también Él era el Hijo del Hombre. Se parecía tanto a otros hombres judíos de su época que sus enemigos sobornaron a Judas para que lo señalara e identificara quién en una multitud por la noche era Jesús. Así pues, ahora sabemos que Dios tiene la misma forma y figura como un hombre. También sabemos que Él está compuesto de espíritu, no de materia como está el hombre. Un espíritu es invisible a ojos humanos, a no ser que se manifieste mediante algún proceso especial, y en caso de manifestarse, veríamos tanto a Dios el Padre como a Cristo ahora glorificados en el cielo, con rostros aunque formados y moldeados como rostros humanos, tan brillantes como el poder en pleno del sol. Sus ojos flamean fuego, pies como bronce bruñido y cabello blanco como nieve. Revelación 1, versos 14 a 16. Naturaleza y carácter de Dios. Más importante que todo es, de alguna forma, ¿qué es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es su carácter? Uno no puede saber qué es Dios a no ser que sepa qué es su carácter. El carácter tanto de Dios el Padre como el de Cristo el Hijo es aquel de santidad espiritual, justicia y perfección absoluta. Ese carácter podría resumirse en una palabra: amor, definida como un interés amoroso fluyendo. Es el camino del dar, servir, ayudar, compartir, no el camino del obtener. Es el camino despojado de codicia, lujuria y avidez, vanidad y egoísmo, competencia, contienda, violencia y destrucción, envidia y celos, resentimiento y amargura. La naturaleza inherente de Dios es el camino de paz, de justicia, misericordia, felicidad y gozo radiantes y exteriorizados hacia aquellos que Él ha creado. La palabra y Dios vivieron. ¿Qué hicieron? Crearon. ¿Cómo vivían? ¿Cuál era su estilo de vida? Vivían el camino de su perfecto carácter, el camino del fluyente amor. Cuando Jesús fue bautizado, Dios Padre dijo: «Eres mi Hijo amado». Dios amaba la palabra, y la palabra amaba a Dios, le obedecía completamente. Dos no pueden caminar juntos excepto que estén de acuerdo.
Ellos estaban en total acuerdo y cooperación. Además, dos no pueden caminar juntos en paz continua excepto que uno sea el jefe o líder en control. Dios era el líder. Su camino de vida producía perfecta paz, cooperación, felicidad, realización. Este camino de vida se convirtió en una ley. Ley es un código de conducta o relación entre dos o más. Uno podría llamar a las reglas de las contiendas deportivas la ley del juego. La presencia de ley exige una penalidad por infracción. No puede haber ley sin una penalidad por su violación. Dios, autor de gobierno. El propio hecho de ley presupone gobierno. Gobierno es la administración e imposición de ley por alguien en autoridad. Esto requiere liderazgo autoritario, uno al mando. Cuando los únicos seres de vida consciente existieron, Dios era líder autoritario al mando. Asimismo, aun cuando los únicos seres de vida consciente eran Dios y la palabra, había gobierno con Dios en el mando supremo. El gobierno de Dios es, por necesidad, gobierno de arriba hacia abajo. No puede ser gobierno por consentimiento de los gobernados. Sus leyes se originan y son transmitidas desde Dios, nunca legisladas por el pueblo, nunca dictado por los gobernados como el gobierno sobre ellos los gobernará. Puesto que ellos crearon otros seres de vida consciente y pensante, este mismo hecho por necesidad estableció el gobierno de Dios sobre toda la creación con Dios gobernador supremo. Nuestra civilización humana ha asumido la prerrogativa de legislar. Los gobiernos humanos, sean nacionales, departamentales, de provincia, de ciudad, tienen órganos legislativos, consejos municipales, legislatura departamentales, asamblea nacional, parlamento, estados federados, dieta, Knesset o concilio. Pero 6.000 años de experiencia humana han demostrado la completa incapacidad de los humanos para decidir entre el bien y el mal, o para formular leyes de conducta y relaciones humanas. Organismos legislativos humanos han hecho tantas leyes que el policía promedio de una ciudad no podría posiblemente mantener en su mente una fracción de las leyes sobre cuyas violaciones se supone que él actúa. Algunos pueden recordar una tira cómica en los periódicos norteamericanos. Debería haber una ley. La tira cómica satirizaba la propia idea de que los legisladores humanos han hecho tantas leyes y aún así fallan en cubrir toda posible infracción. La ley de Dios es espiritual y puede ser resumida en una simple pero completamente inclusiva palabra: amor. Su ley, para la guía de la conducta humana, está subdividida en los dos grandes mandamientos: amor a Dios y amor hacia el prójimo. Estos a su turno están subdivididos en los 10 mandamientos. Jesús magnificó esta ley al enseñar cómo su principio se expande hasta cubrir virtualmente cada posible infracción humana. El tercer capítulo de 2 de Corintios enseña que la ley de Dios ha de ser aplicada en principio. Esto se resume en una palabra singular: amor. Sin embargo, esta es tan perfecta que al aplicar su principio es una ley completa. Existe solamente un legislador perfecto y ese es Dios. Tenga en mente que el gobierno de Dios está basado en la ley de Dios, la cual es el camino de vida del amor fluyente, cooperación, interés por el bien de los gobernados. Y esta ley de Dios produce paz, felicidad, cooperación a través de la obediencia. Dios es una familia. Una vez más, ahora en Génesis 1:1, en el principio Dios. Esto originalmente fue escrito por Moisés cuando Dios lo inspiró. Moisés escribió en hebreo. La palabra Dios hebrea traducida es Elohim, un sustantivo o nombre en forma plural, pero normalmente singular en su uso gramatical. Es la misma especie de palabra igual que familia, iglesia, grupo. Una familia consistente de 2 o más miembros.
una iglesia compuesta por muchos miembros, un grupo de varias personas. Se está refiriendo precisamente a las mismas personas, constituyendo o componiendo al único Dios, como encontramos en Juan 1:1, la palabra y Dios. Y cada una de esas dos personas es Dios. En otras palabras, Dios es ahora una familia de personas compuesta hasta ahora de solo las dos, Dios el Padre y Cristo el Hijo. Pero si el Espíritu Santo de Dios mora en alguien y él está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, entonces, Romanos 8:14, él es un hijo engendrado de Dios. Pero al tiempo del regreso de Cristo a la tierra en supremo poder y gloria para establecer el reino de Dios, restaurando el gobierno de Dios abolido por Lucifer, entonces todo ser lleno y dirigido por el Espíritu de Dios será convertido en hijo nacido de Dios. La familia Dios, pues, gobernará todas las naciones con el gobierno de Dios restaurado. La doctrina de la Trinidad limita a Dios a tres personas supuestas. Destruye el propio Evangelio de Jesucristo. Su Evangelio es las buenas noticias del ahora pronto venidero reino de Dios, la única esperanza de este mundo y su confundida humanidad. La doctrina de la Trinidad, por contraste, es la doctrina de la gran religión falsa llamada en Apocalipsis 17:5, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y abominaciones de la tierra. Por esa doctrina, junto con otras, Satanás ha engañado a todo el cristianismo tradicional. La doctrina de Trinidad. La enseñanza generalmente aceptada del cristianismo tradicional es que Dios es una Trinidad, Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que frecuentemente es llamado alma espiritual. ¿Cómo entró esta doctrina de Trinidad en el cristianismo tradicional? Muy enfáticamente, esta no provino de la Biblia. He citado Revelación 12:9, diciendo que todas las naciones han sido engañadas por Satanás el diablo. ¿Cómo pues el taimado Satanás introdujo esta doctrina dentro del, entre comillas, cristianismo? La historia de esta pregunta es interesante. Parece increíble que un ser como Satanás no solo haya podido haber engañado al mundo entero, sino también al, entre comillas, cristianismo, la misma religión portando el nombre de Cristo y supuesta ser su verdadera religión. Aún así, paradójicamente, Satanás lo hizo. Lo hizo a través de su gran iglesia falsa iniciada en el 33 DC por Simón el Mago, descrito en el capítulo 8 del libro de los Hechos, como el líder de la religión misterio de los babilonios en Samaria. Está registrado en Segunda de Reyes 17, versos 23 a 24, que Salmanásar, rey de Asiria, quien había invadido y conquistado el reino del norte, el reino de Israel, expatrió al pueblo de su tierra de Samaria, norte de Jerusalén, e introdujo en esa tierra gente de la religión del misterio babilónico desde las provincias de Babilonia. Eran por supuesto gentiles. Habitaron esta área del norte de Palestina en el tiempo de Cristo. Los judíos de Judea en tiempo de Cristo ningún contacto con ellos habrían de tener, llamándolos contenciosamente perros. Estaban todavía adheridos a esta religión pagana del misterio babilónico en el primer siglo. En el 33 DC, 2 años después de que Jesucristo desde el cielo fundara la Iglesia de Dios en ese día de Pentecostés, el diácono Felipe, quien más tarde se convirtió en evangelista, descendió hasta Samaria y predicó el Evangelio de Cristo. Simón el Mago vino con la multitud para escucharlo. Simón había hechizado a la gente de ese país y lo siguieron como su líder en la religión del misterio babilonio, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Hechos 8, verso 10. Cuando el pueblo creyó a Felipe predicando el reino de Dios, se bautizaron y Simón se las arregló para ser bautizado con ellos. Entonces Simón se acercó a los apóstoles Pedro y Juan, ofreciéndoles dinero como soborno, pidiéndoles que le dieran el poder de imponer manos sobre las personas y hacer que recibieran el Espíritu Santo. Pedro lo reprendió fuertemente.
Pero Simón se autoproclamó apóstol cristiano a pesar de todo y llamó a la pagana religión del misterio babilonio, entre comillas, cristianismo. Aceptó la doctrina de gracia para perdón de pecado que las religiones paganas nunca habían tenido, pero convirtió la gracia en licencia para desobedecer a Dios. Judas 4. Aspiraba a convertir su religión pagana bajo el nombre de cristianismo, entre comillas, en una religión universal para ganar en consecuencia el gobierno político del mundo. Simón Pedro, el padre de su falsa religión, no logró esto en el curso de su vida, pero líderes sucesivos con la sede trasladada a Roma ganaron más tarde control político sobre el Imperio Romano y su sucesor medieval llamado el Sacro Imperio Romano. Este imperio está nuevamente en proceso de ser resucitado hoy en Europa. Falso evangelio. Cerca de la sexta década del primer siglo, gran parte del Medio Oriente se había virado del evangelio verdadero a uno falso. Gálatas 1, versos 6 a 7. Hasta los años 90 DC, el apóstol Juan estaba aún viviendo. Él escribió el libro de Revelación en la isla de Patmos. Un poco más tarde, la iglesia iniciada por Simón en el 33 DC estaba tratando de convertir la Pascua cristiana verdadera en una ceremonia babilónica ahora llamada en inglés Easter o Pascua de Resurrección. Llamada según la diosa Astarte o Ishtar, Cristo había cambiado su forma de aquella de corderos sacrificiales a pan sin levadura y vino. Después de la muerte del apóstol Juan, un discípulo suyo, Policarpo, entabló una controversia sobre el asunto de la Pascua versus Pascua de Resurrección con el obispo de Roma, por entonces líder de la iglesia iniciada por Simón. Aún más tarde, otro discípulo del cristianismo verdadero de Cristo, Polícrates, libró una controversia aún más acalorada sobre la misma cuestión de la Pascua versus Pascua de Resurrección con otro obispo de Roma. Esta batalla teológica se llamó la controversia cuartodecimana. Polícrates alegaba, como Jesús y los apóstoles originales enseñaron, que la Pascua debería ser observada en la nueva forma cristiana introducida por Jesús y por el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, usando pan sin levadura y vino en lugar de sacrificar un cordero en la víspera del 14 de Nisán, primer mes en el calendario sagrado que ocurre en la primavera. Pero la iglesia de Roma insistió en que se observara en domingo. Aproximadamente al mismo tiempo, otra controversia estaba intensificándose entre el doctor Arius de Alejandría, un líder cristiano que murió en el año 336 DC, y otros obispos en relación con llamar a Dios una Trinidad. El doctor Arius se opuso vigorosamente a la doctrina de la Trinidad, pero introdujo errores de sí mismo. En el año 325 DC, el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea para resolver estas controversias. Constantino no era entonces aún, entre comillas, cristiano, pero como gobernante político asumió el control. El concilio aprobó tanto la doctrina del domingo de Pascua como la Trinidad. Constantino, entonces gobernante civil, lo convirtió en ley, pero no fue capaz de hacerla verdad. Satanás ha engañado al mundo entero con respecto a la naturaleza propia de quién y qué es Dios, así como de Cristo y el Espíritu Santo. También en relación con el gobierno de Dios, basado en la ley espiritual de Dios, y adicionalmente de qué y por qué es el hombre, qué es salvación, cómo ésta es recibida, qué es el verdadero evangelio, qué es y por qué la iglesia, y qué acerca del futuro. ¿Cómo es Dios? La palabra Trinidad en ninguna parte de la Biblia es usada. Voy a hacerlo completamente claro a medida que avancemos. Dios no se ha limitado a sí mismo a una Trinidad entre comillas. La sorprendente verdad, una vez entendida, es la revelación más maravillosa que la mente humana pudiera recibir o contener en sí. La primera idea o enseñanza acerca de que Dios es una Trinidad
comenzó en la segunda mitad del siglo II, 100 años después de que la mayor parte del Nuevo Testamento hubiera sido escrita. El cristianismo falsificado generado por Simón el Mago lo estaba promoviendo vigorosamente junto con la Pascua pagana, pero la verdadera Iglesia de Dios la resistió vigorosamente. La controversia se volvió tan violenta que amenazó la paz del mundo. El entonces emperador pagano Constantino convocó este concilio de Nicea para resolverlo. Los seguidores del emperador romano sobrepasaban numéricamente en gran manera a la perseguida verdadera Iglesia de Dios. Usted encontrará una profecía de estas dos iglesias en el libro de Revelación. En el capítulo 12 está la profecía de la verdadera Iglesia de Dios en gran manera perseguida. Jesús la llamó el pequeño rebaño. En el capítulo 17 encontrará la profecía de la iglesia falsa, una iglesia muy grande llamada por Dios Misterio, Babilonia la Grande, la madre de prostitutas, verso 5, alineada con y sentada ahorcajada sobre los gobiernos políticos. El mundo entero suspirará maravillado, verso 8, cuando este sacro imperio romano medieval, político-religioso, vuelva a la vida. Este está ahora en las etapas preliminares de formación, comenzando a partir del mercado común. Falsa escritura añadida. Solo hay un pequeño pasaje en la versión autorizada de la Biblia que es generalmente usada por adherentes de la Trinidad para apoyar la doctrina de Trinidad. Este pasaje se encuentra en 1 de Juan 5, versos 7 a 8, y está entre corchetes en la siguiente cita. Porque hay tres que dan testimonio, abre corchete, en el cielo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y hay tres que dan testimonio en la tierra, cierra corchetes, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Las palabras entre corchetes fueron añadidas por editores para la traducción de la Vulgata latina, probablemente a principios del siglo IV. Ellas en ninguno de los manuscritos griegos más antiguos aparecen, ni en otras de las traducciones modernas inglesas. Fueron añadidas a la Vulgata latina durante el calor de la controversia entre Roma y el Dr. Arius y el pueblo de Dios. Comentarios bíblicos explican que estas palabras nunca fueron escritas en el manuscrito del apóstol Juan o cualesquiera copias antiguas existentes de este. El apóstol Juan en sus 3 epístolas y Revelación habla de el Padre e Hijo, 1 de Juan 1, verso 3, pero nunca del Padre y la Palabra, excepto en esta parte no inspirada de 1 de Juan 5, versos 7 al 8. Había una razón real por la cual el archiengañador Satanás quería ese verso espurio añadido en la Vulgata latina, a partir de la cual éste, secreta y astutamente, fue introducido en la versión autorizada. La doctrina de Trinidad desaloja completamente el Evangelio de Jesucristo. Su Evangelio es el mensaje que Él trajo a la humanidad de parte de Dios el Padre, las buenas nuevas del venidero reino de Dios. Esa es la única cosa por encima de todo que Satanás quiere derrotar. Esto se volverá claro a medida que avancemos. Un famoso evangelista mundial dijo: cuando en un principio comencé a estudiar la Biblia hace años, la doctrina de la Trinidad fue uno de los problemas más complejos que tuve que enfrentar. Nunca plenamente lo he resuelto porque contiene un aspecto de misterio. Aunque no lo entiendo totalmente hasta este día, lo acepto como una revelación de Dios. Explicar e ilustrar la Trinidad es una de las más difíciles asignaturas para un cristiano. Mucho es hecho también del hecho que en un número de lugares en las traducciones modernas, el pronombre masculino él es descuidadamente usado en conexión con el Espíritu Santo, pero no siempre. Algunas veces el Espíritu Santo es referido como tal en estas mismas traducciones. Por ejemplo, en el pasaje que describe la primera venida del Espíritu Santo para la fundación de la Iglesia de Dios en aquel memorable día de Pentecostés. Espíritu Santo derramado.
El Espíritu Santo vino del cielo audiblemente sonando como poderoso viento, y el Espíritu Santo, llenó toda la casa donde estaban sentados. A continuación, el Espíritu Santo apareció, fue visiblemente visto, manifiesto, y les aparecieron lenguas separadas semejantes al fuego, y el Espíritu Santo en la forma de lenguas separadas, se asentó sobre cada uno de ellos. Hechos 2, versos 2 a 3. En verso 18, Pedro está citando del profeta Joel: derramaré de mi espíritu. El Espíritu Santo, como el agua o un fluido, puede ser derramado. ¿Puede usted derramar una persona de una en otra de la misma forma que a partir de Dios dentro de aquellos reunidos allí? En Juan 7, 37 a 39, en el último día, aquel gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y gritó diciendo: si hay alguno con sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viviente. Pero esto habló él del Espíritu que aquellos que creyeran en él deberían recibir, porque el Santo Espíritu aún no habían recibido, porque aquel Jesús aún no estaba glorificado. De nuevo, en Hechos 10, verso 45, sobre los gentiles también fue derramado el don del Espíritu Santo. Resumen. Finalmente, en más breve resumen, Dios es una familia compuesta al presente de las dos personas de Juan 1, versos 1 a 4, pero con muchos miles ya engendrados por el Espíritu de Dios en la iglesia verdadera de Dios, pronto a ser nacida dentro de aquella divina familia al regreso de Cristo a la tierra. Jesucristo, por su resurrección, fue nacido un divino Hijo de Dios. Romanos 1, verso 4. El primero así nacido dentro de la familia de Dios. Romanos 8, verso 29. Tanto Dios como Cristo están compuestos de espíritu, formados y configurados cada uno como una persona humana, pero con ojos como llamas de fuego y rostros brillantes como el sol en toda su fuerza. Dios es creador de todo lo que existe. Tanto Dios como la palabra que se convirtió en Cristo han existido eternamente y antes que todo lo demás. De ellos emana el Espíritu de Dios, por lo cual Dios es omnipresente y omnisciente. Dios el Padre es el divino Padre de la familia Dios, dentro de la cual verdaderos cristianos serán nacidos.